Entonces, hecho esto, y de nuevo gracias Mónica, pues vamos al tema que nos trae. ¿De dónde nace esta idea? Esta idea nace de que cuando nos reunimos los diversos grupos, al menos en Bogotá, y empezamos a hablar de la cuenta de alto costo, y vuelvo y digo, no demeritamos el trabajo, yo creo que es una de las mejores fuentes que tenemos, al menos desde el punto de vista de prevalencia y de incidencia. Decimos, bueno, pero esto está bien, tenemos una serie de indicadores, ¿qué tan válidos son esos indicadores? ¿Nos están midiendo bien a quienes trabajamos con el tema? Eso es una de las grandes discusiones. Si el tema es un tema de registro o es un tema de respuesta. Y entonces aquí, por eso propusimos reunirnos todos, como les digo, invitamos a la cuenta. Desde el principio nos dijo la cuenta, yo no voy a esa mesa, porque eso es un tema del ministerio. Invitamos a un par de personas de 2 EPS que coordinan los programas, pero pues desafortunadamente no llegaron. Pero no importa, aquí estamos. Y pues la primera pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes es, ¿qué tan cómodos se sienten con la cuenta? ¿Qué tan fácil es llevar este trabajo y qué tanto nos angustia y qué tanto nos lleva al afán de que hay que cumplir con la cuenta y eso nos desvía un poquito de nuestro trabajo? A mí se me hace que la cuenta de alto costo es bien importante. Creo que en cuanto al trabajo sí nos implica mayor trabajo. Los médicos estamos prácticamente llenando o buscando los datos para poder llenar, para que el personal administrativo nos ayude a llenar los datos de la cuenta de alto costo. Creo que tiene demasiadas variables. Yo pensaría que nos deberíamos reunir y mirar cómo disminuimos la cantidad de variables que tiene, pero a mí se me hace bastante importante porque con este tema es que sabemos qué es lo que está pasando en Colombia. Pienso que todo el mundo la llena honestamente, no inventamos datos. Creo que pues partiendo de ahí pues una ayuda importantísima, pero sí implica mucho trabajo y responsabilidad de todos con este tema. Bueno, yo creo que a la cuenta de alto costo le debemos empezar a aparecer en las estadísticas latinoamericanas y mundiales. Uno mira el último informe de ONUCIDA del 2012 y hablaban de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Tailandia, de todos los países menos de Colombia. Nosotros no aparecíamos, porque la cuenta de alto costo es una resolución del año 2011. Entonces, gracias a la cuenta de alto costo realmente tenemos cómo hablar de la epidemia en el país. Sin embargo, pues lo que comenta el doctor Sussman del tema de indicadores, hay unos indicadores que es como si yo midiera cuántos controles prenatales le hice a una embarazada. 9, muy bien. La vacunó, muy bien. La vio el ginecólogo, muy bien. Ecografías, 3, pero se murió. O sea, pienso que a la cuenta de alto costo le hacen falta indicadores de resultado, ¿sí? Porque ahorita lo que nos miden son actividades. Carga viral en los últimos 6 meses, prueba de tuberculina, vacunas, valoración por médico experto, bueno. Pero si el paciente finalmente no está indetectable, ese no indetectable es uno dentro de los demás indicadores que se tienen en cuenta. Si el paciente se hospitaliza o si el paciente fallece, me parece que esos son indicadores que también deberían estar incluidos y no solamente contar actividades que se hacen dentro de un programa. Entonces me parece que de pronto en el siguiente consenso ojalá nos vuelvan a invitar y se tenga en cuenta más indicadores de resultado. A ver, yo tengo que contarles que yo pude acompañar ese ejercicio de actualización de esa sábana extensísima de indicadores, donde recuerdo muy bien, creo que la doctora Cielo está aquí presente, hablábamos eso que la doctora Mantilla está diciendo, ¿no? Son indicadores de proceso, pero no, nos permiten un análisis de proceso, pero no de impacto, no de resultados, ¿no? Pero sí soy consciente de que en ese momento se retiraron unos indicadores y se pusieron otros que nos permitieran hacer ese análisis de resultados que no estábamos pudiendo obtener.
es la única fuente de información estratégica trazable y corroborable que tenemos, ¿no? Con una rigurosidad importante, pero yo pienso que ese proceso de evaluación tiene que seguir, no es estático, ¿no? Porque la epidemia cambia, ahora se le agrega el componente de la migración, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos con la banderita diciendo quiero reportar, ¿no? Entonces eso indica que hay que modificar, o sea, no es lo mismo analizar a una persona que tiene todas las facilidades de atenderse a una que no la tienen, y no se puede satanizar a aquel servicio de salud que lo atiende con una cantidad de vulnerabilidades que ese servicio de salud no puede resolver, ¿sí? Considero que, bueno, ya les digo que se hizo el intento de poder tener los insumos, la información cruda para poder hacer un análisis más de resultados, más de impacto, que de procesos como estaba ocurriendo, pero el proceso de consenso y de análisis tiene que seguir. Pero a ver, en ese orden de ideas, pues muchos de los que estamos aquí, recuerdo las discusiones con la doctora Mónica Mantilla acerca de los indicadores que escogimos en su momento, y eso fue hace 5 años, ¿sí? Y decidimos unos indicadores, y la idea era que los evaluáramos en un par de años y mirásemos qué tan válidos o qué tan aproximados o qué tan reales eran los límites que nos pusimos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo que dijimos carga viral indetectable en el 85% de los pacientes, y hoy en día lo tenemos en el 60% por cuenta de alto costo. Entonces, y hubo unas discusiones acerca de la accesibilidad en sitios lejanos del país, que iba a pasar en Amazonas, en donde no había médicos, en donde no había laboratorios. Estábamos diciendo que había que hacer laboratorios cada 6 meses, y en fin, y todas las otras cosas, y por ejemplo las valoraciones de grupo de apoyo, y que no había psiquiatra, en fin, ¿sí? Ahora, basados en todo esto, y entendidos ya los 17 indicadores con los cuales quedamos, ¿cuál creen ustedes que debería ser el indicador rey o estrella de gestión de riesgo? Porque es que nos están midiendo gestión de riesgo por cumplimiento de un proceso. ¿Sí? Y lo que decía Mónica, no estamos mirando resultados. Entonces, ¿cuál debería ser? Entonces los cogen todos los promedios y dicen el que cumpla con el mejor promedio es el que tiene la mejor gestión de riesgo. Entonces, yo miraba el trabajo ahora de Linares y decía no cumple con la cuenta de alto costo porque ve a los pacientes cada 3 meses y hay que verlos entonces todos los meses, entonces tu indicador de médico experto está muy mal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creerían ustedes que le podemos poner a la cuenta de alto costo que diga pongámosle un peso diferente a los indicadores sin demeritar los que están, y pongamos uno que diga blog, este será el que va a decir qué tan buenos o qué tan malos somos o qué tan bien estamos haciendo nuestro trabajo? Voy a empezar por Liliana. Definitivamente la mortalidad es un reflejo. Colombia no ha logrado disminuir la tasa de mortalidad por debajo del 5 por 100.000 habitantes desde siempre, y eso indica muchas cosas, porque cuando uno se compara con otros países de la región, no necesariamente con países con ingreso per cápita mucho más alto, ve uno como cuando ingresa el tratamiento antirretroviral la mortalidad se cae dramáticamente. Eso no ha ocurrido en Colombia. Cada año se mueren entre 2.500, 2.800, 3.000 personas, estable. Claro, por otro lado aumenta la cohorte, ¿no? Crece, o sea, el país lo que está haciendo es conteniendo la mortalidad, pero no hemos logrado bajarla por debajo del 5 por 100.000, ¿no? Y eso significa mucho, que los estamos diagnosticando tarde y que de pronto el acceso al tratamiento es tardío, ¿sí? Hay mucha burocracia para que comience el tratamiento, mucha dificultad, y algo está ocurriendo para que la carga viral no esté indetectable en los niveles que quisiéramos, con el paquete de atención que tiene el país, porque lo tiene todo, no le hace falta nada, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que ajustar para lograr disminuir esa mortalidad? Para mí la mortalidad y la transmisión materno-infantil es un indicador que habla de todo el trabajo que se hace detrás, ¿no? Sí, yo vuelvo al tema de
al ejemplo de la gestante, ¿sí? Medir el número de atenciones, medir si fue vista o no por un infectólogo, medir si fue vista o no por un médico experto, pero si el resultado al final es una muerte, pues no hicimos nada. ¿Y por qué me parece importante? Porque yo puedo también tener al paciente indetectable, pero se me muere de un infarto, ¿sí? Y sabemos que hay unas terapias antirretrovirales que tienen un mayor riesgo cardiovascular, pero son más económicas. Entonces, si midiéramos las mortalidades no solo por VIH-Sida, sino por todas las causas, de pronto podría ser un buen indicador a tener en cuenta, aparte de los que llevan. Y yo ponderaría la carga viral indetectable dentro de los que ya están. No me parece que valga lo mismo tener un paciente indetectable a tener carga viral ICD4 en los últimos 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Porque los costos de un programa de VIH se los lleva los medicamentos. El recurso humano no es lo más barato, realmente. El recurso humano de un programa de VIH no es costoso. Pero ¿en dónde va el costo? En la terapia antirretroviral, sea de primera, de segunda, de tercera línea. Entonces, pues si a ti te ponen a mirar, a medir, y el costo, el hecho de que el virus esté indetectable vale lo mismo a que le hagas una carga viral que vale 120.000 pesos cada 6 meses, probablemente no estamos midiendo en donde deberíamos estar impactando más. ¿Qué me preocupa de la mortalidad? La selección adversa. Si yo estoy en un mal programa o en una mala EPS, ¿qué hago? Me desafilio. Me afilio, como decían en la primera conferencia que llegué, me afilio a una nueva EPS. Pero me afilio a esa nueva EPS y traigo conmigo un virus multiresistente por el mal manejo que me hicieron durante 3 años atrás. ¿A quién le va a quedar ese indicador? Al que recibió a ese paciente, y no sería justo. O sea, tendríamos que ver cómo ajustamos ese indicador con la antigüedad del paciente dentro del programa. Yo pienso que los indicadores de la cuenta de alto costo nos deben decir cómo vamos con el 90-90-90. Se me hace importante la mortalidad, pero también se me hace importante el diagnóstico y se me hace importante el tratamiento. Cuando miramos todas estas cosas, y yo estoy de acuerdo con Mónica, nosotros podríamos estratificar y decir, yo tengo unos pacientes con diagnóstico de mi EPS que veo con un diagnóstico nuevo estando dentro de la EPS, y tengo unos que llegaron con diagnóstico a mi cohorte, y debería estratificarlos, ¿no? Y eso sería un poco más objetivo, y se puede hacer, es muy fácil de hacer porque pues allí están los datos. Ahora, si seguimos con esto, entonces decimos, bueno, tenemos un indicador, 2 indicadores poderosos: transmisión materno-infantil y carga viral indetectable, ¿sí? Y desde el punto de vista clínico, carga viral indetectable sería el más importante, ¿sí? Podemos discutirlo. Y proponen ahora mortalidad, pero entonces deberíamos dividir la mortalidad, ¿sí? ¿Qué tan fácil es medir eso en programas ambulatorios que a veces no tenemos la información que viene desde las hospitalizaciones? ¿Qué tan fácil es acceder dentro del sistema a esa información? Porque nuestros pacientes no vuelven y nos dicen, no, ni se murió, ¿y de qué se murió? Ni idea. ¿Y qué hacemos con la historia si no sabemos dónde está? ¿Sí? Entonces son cosas para que miremos. Ahora, ¿cómo vamos a ponderar y a qué le vamos a dar más peso? ¿Quién lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo hacemos dentro de nuestros propios sistemas? Creo que a todos nos tocó desarrollar nuestro sistema de información para poder jalar toda esta información y llevarla ya a la malla de la cuenta de alto costo. Ahora va a haber una cosa aparentemente mucho mejor que nos va a facilitar el trabajo. Pero ¿cómo podemos facilitar esto? Porque a todos nos ha tocado hacer inversiones en sistemas, inversiones en programas, inversiones en gente que se dedique exclusivamente a esto, ¿sí? Y si lo miramos, y tú has tocado un tema muy interesante que es costo, ¿cómo está impactando eso en el costo? Realmente cuando la cuenta de alto costo no nos dice cuánto vale un paciente que vive con VIH en Colombia, que era lo que esperábamos todos al principio. ¿Quién quiere empezar? Yo pienso que en cuanto al costo, y
la necesidad de llenar la cuenta de alto costo, de pronto estamos gastando más porque tenemos que cumplir ciertos ciclos. Entonces, pacientes que ya que se sabe que están indetectables, hay que repetir todos los exámenes nuevamente y esto implica costo para los programas. Entonces, creo que eso debería ser más flexible. No sé, yo ya realmente no estoy metida en la parte administrativa de esto, pero es lo que veo desde el punto de vista práctico del médico que está atendiendo a los pacientes. Hace 2 meses le hice todos los exámenes, pero los tengo que volver a repetir porque tengo que cumplir con ciertos datos que me exige la cuenta de alto costo. Entonces... Bueno, lo primero es que el tema de mortalidad por VIH-Sida es un evento de notificación obligatoria. Entonces, así como nos obligaron a todas las IPS que atendemos VIH, se podría obligar a todas las IPS del país a que reporten las mortalidades y las hospitalizaciones por VIH-Sida, y yo creo que esto incluso implicaría también una sensibilización frente a todos los hospitales públicos, a las clínicas privadas del tema de VIH. Segundo, ¿cómo haríamos para ponderar los indicadores? Mediante un consenso. Mediante un consenso. O sea, pienso que no habría forma, no existe evidencia científica que le diga a uno cuál es el valor que le tendría que dar a ese tema. Y lo que dice la doctora Helen es cierto, en costos humanos, ustedes no se imaginan lo que implica el llenar las 200, las 190 columnas por 9.000 pacientes, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿sí? Y si se tienen varios clientes, pues por cada cliente, o sea, eso es un desgaste administrativo grandísimo, pero creo que vale la pena. Y vale la pena con la nueva herramienta que pusieron, que va a obtener datos en tiempo real, porque nosotros ahorita estamos trabajando una gestión del riesgo con indicadores de hace 2 años, no está bien tampoco. Yo creo que tú has dicho algo muy diciente, ¿no? Era algo que yo, cuando estaba allí en el ministerio, decía, pero es que estamos leyendo el periódico de ayer, ¿no? Como la canción de salsa, pues, y lo peor, tomando decisiones con datos de hace 2 años. O sea, podemos estar errando terriblemente, ¿no? Esa noticia de que el dato va a ser en tiempo real, pues es absolutamente súper bien para Colombia, ¿no? Y creo que no solamente es en términos de VIH, sino en términos de toda la atención en salud, ¿no? En mi caso personal, sí, el costo que implica estar lista para reportar a la cuenta de alto costo cuando se pueda, implica tener una malla de sistemas, poder acceder a la atención que hacen allá inmediatamente, tener un ingeniero de sistemas allí solucionando problemas, porque es que las bases de datos y los sistemas no funcionan solos, tiene que haber alguien, una mesa de apoyo que esté detrás. Pues indudablemente este es un requerimiento que hay que surtir, ¿sí? El que quiere atender VIH, por lo menos tiene que tener esa tecnología implementada, ¿no? Y cuesta un poco. Bueno. Y hay otra pregunta para quienes trabajamos en esto. Y voy a tratar de que sea la última pregunta y después hacemos un comentario final, ¿sí? Es, ¿cómo hacemos nosotros para que las auditorías que nos hacen y los auditores que tenemos pues realmente tengan una capacitación y no cuestionen cosas que no tienen que cuestionar? Porque eso lo hemos vivido todos. Yo tengo que decir, yo he hecho 3 o 4 capacitaciones para auditores de la cuenta de alto costo, gastándonos una mañana o, como lo hicimos una vez, un día encerrados tratando de hacerles entender cada cosa para que lleguen y digan, ah, pero como usted no tiene la prueba de ELISA presente en la historia con qué tipo de prueba, y entonces se lo glosó. O porque usted hizo el examen el último día de corte de la cuenta de alto costo, pero lo registró 2 meses después. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tener un grupo que sea un grupo estable? ¿Cómo podemos ayudar nosotros como médicos que vemos personas viviendo con VIH todos los días para que la figura de auditoría sea una auditoría, yo diría, con respeto un poco más objetivo?
¿Cuándo hago yo preguntas fáciles? No, bien complicado. Pienso que cada programa debe tener sus auditores. No, los auditores tienen que venir de ellos, de la cuenta de alto costo del ministerio, definitivamente. Pero que sí, que sean personas, deben ser pares. Porque muchas veces las personas que no saben por qué el médico está tomando ciertas actitudes o está solicitando ciertos exámenes o está haciendo ciertos trabajos por el paciente, no lo entiende y entonces, como no dice un número exacto, que es lo que dice que tiene que ser así, glosan la cuenta. Entonces yo pienso que esos auditores tienen que ser pares y deben venir del ministerio o de la misma cuenta de alto costo. A ver, yo creo que el problema es que los cambian cada año, ¿sí? Entonces, y les pagan, yo bueno, no sé, realmente chévere que estuviera alguien de la cuenta, pero yo siento que les pagan a destajo, o sea, si usted audita 5, le pago 5, si en el día audita 20, le pago 20, si en el día audita 100, le pago 100, ¿sí? Y eso hace que yo como auditor no le tengo que poner a buscar el dato, sino si usted no se esforzó en resaltármelo y en mostrarme la carga viral, el ELISA, el Western, pues yo se lo gloso. Es muy fácil, ¿sí? Y así, pues, igual es un paciente que audité y me lo van a pagar. Entonces debería haber un equipo fijo y debería haber una conciliación después de la auditoría que realmente en este momento no existe. A usted le dicen que le glosaron y usted no tiene cómo pelear, cómo defenderse, no tiene derecho a la réplica. Entonces sí debe haber una conciliación de glosas, por ejemplo, el ejemplo que acaba de poner. Este año el grupo de auditores que llegó glosó muchísimos pacientes porque no tenía anotada el resultado de ELISA o el resultado de Western Blot cuando llevamos 4 años con una guía que no nos pide Western, cuando tenemos muchos pacientes trasladados. Entonces debería haber un modo de conciliar, así como estamos ahorita, pues con el grupo de auditores y demostrar pues quién tiene la razón. Y lo otro que yo creo que podría cambiar mucho la historia del VIH-Sida en el país y ese 60% de carga viral indetectable, es que lamentablemente los indicadores de la cuenta se volvieron una herramienta comercial. Y cuando usted mezcla los resultados clínicos con una herramienta comercial, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Se puede convertir incluso en algo no muy bueno. Si fuera posible que los pacientes escogieran dónde quieren ser atendidos, si el ministerio estableciera un valor único de paquete y usted puede competir entre IPS por calidad, esto mejora, pero no es así. Entonces los pacientes los trasladan cual ganado que tú cambias de un corral al otro y eso genera mucha inestabilidad, incluso emocional, en los pacientes. Ojalá y en algún momento sea un único valor de paquete y que sea el paciente el que escoja dónde quiere ser atendido. Bueno, yo creo que ya ustedes dos han dicho como lo más importante, pero resalto lo que acaba de decir Mónica en cuanto a esa dualidad que tiene el objeto de la cuenta de alto costo que nos pone en aprietos, ¿no? Es la única forma de hacerle seguimiento a nuestra cohorte colombiana, no tenemos más cómo, pero al tiempo es la forma de auditar la parte contable. Entonces ahí vienen las dos dificultades, ¿no? De pronto hablar en qué forma pudieran separarse, ¿no? Separar el proceso de auditoría en lo que tiene que ver con la glosa y el pago, ¿sí? Necesariamente tiene que haber un momento de réplica, si no lo existe debiera haberlo, ¿no? Creo que es una falta en el proceso que hay, y poder hacer que la información estratégica se pueda desviar por otro lado para tomar las decisiones clínicas, para la guía de práctica clínica, para el nuevo esquema de primera línea, etcétera, etcétera, independientemente de la parte económica, ¿no? Es mi manera de verlo. Sí, a eso iba. ¿Yo qué opino? Oiga, sí, nos pone a hablar y no dice nada. Yo opino al final. Cuando haga el cierre, les digo que pienso que lo he dicho públicamente más de una vez, ¿sí? Pero
Quería oír comentarios de... Sí. ¿Te identificas? Rosy. Por favor, si quieres. Bueno. Es voluntario. Bueno, yo soy Rosalina Sánchez, soy enfermera, trabajo para el territorio y también trabajo para la organización Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social. Cuando hacemos acompañamiento a las IPS, muchas tienen profesionales nuevos que también desconocen el proceso que tiene VIH. Cuando llega la cuenta de alto costo, permiten muchas cosas porque también hay desconocimiento. O sea, no solamente los auditores. Uno debería ser, que no debería ser tan auditoría, sino que debería ser acompañamiento. Todavía hay profesionales que desconocen y debería ser acompañamiento. Y segundo, dejemos de aceptar las cosas. No, porque es que, ¿qué pasa? Que ustedes, lo que pasó con el Western Blot, yo lo vi también con Compensar en estos días, me estaba diciendo que les estaban pidiendo el Western Blot cuando ya había salido de él. Entonces, entonces ellos decían, no, y nos tocó tomarle. Yo decía, no, pero ustedes deben presentar un informe, y es la propuesta que yo hago. O sea, no solamente conciliar, sino también entregar un informe y decir, mire, la auditoría pasó esto y esto y esto, y no aceptamos por tal esto y esto y esto. Porque es que estamos aceptando como cuando uno va a una consulta y sabe que hay un error de práctica, único medio de que tiene unas indicaciones y uno los acepta porque es el profesional. En este caso, yo invito a que no aceptemos las cosas tan así, sino que presentemos un informe frente a eso. Primero, podría ser una conciliación que se haría al cierre, o segundo, un informe con respecto a esa auditoría específica con el auditor tal, porque nosotros sí tenemos esa posibilidad. Calidad lo tiene, no sé por qué no se nos ha olvidado y lo aceptamos de esa manera. Entonces, sí invito a que se presente eso. Por eso es importante que los auditores sean pares o tengan muy buen conocimiento. Porque, por ejemplo, yo conozco un programa que atiende pacientes reumatológicos y sabemos que el ELISA en el paciente reumatológico puede dar muchos falsos positivos. Entonces ellos tienen que comprobar con Western Blot. Entonces si piden Western Blot van a tener glosa. Entonces por eso yo creo que cada caso, como dijo Mónica, debe ser aclarado y uno debe contestarla, debe responder la glosa. Pero la glosa y hasta ahí llegó, no. Jorge. Buenas, yo trabajo con transmisión materno-infantil hace 25 años, la Fundación Planeta Amor. Yo, más que meterme con la cuenta de alto costo, quisiera saber es qué tanto se cruza toda la información que hay. Porque si oímos que 1.8 la transmisión materno-infantil se redujo según el ministerio, tenemos 3 casos de niños en el 2018, ¿dónde están registrados? Si yo voy a algunas instituciones del gobierno y veo que hay un caso y les digo, ¿y los otros? No, porque pues sí nació en Bogotá, pero no era de Bogotá. O sea, ¿qué está pasando realmente con la cuenta de alto costo, los reportes, los hospitales? Pienso que lo que dice el ministerio, que me pareció igual, que se puede volver un pliego igual al de alto costo, porque hay que llenar 20.000 documentos o cifras. El hospital, por decir el caso de una niña, hemos pedido los documentos de soporte, fue una mamá que fue infectada, que se hizo el examen, la confidencialidad no permitió que su diagnóstico se lo reportaran a ella por la confidencialidad, fue guardado como confidencialidad, se enteró el día del parto, no había medicamentos antirretrovirales. ¿Y qué está pasando? ¿Dónde está reportado todo eso? Y hemos tratado de pelear por esa mamá y no nos quieren dar la información. Pido que de tantos niños que atendemos, que están atendidos por hospitales del Estado, que reciben los medicamentos y la atención del Estado, y lo he hecho en 3 oportunidades, ¿cuántos están registrados? De 50 a 10, y esto es mejor nada, eso es pan comido, otra institución, y meses y meses, y de esos 50, 8. Entonces, la verdad creo que eso es un poquito alto costo con todas las demás variables que pueden haber alrededor. Ya, un comentario más. ¿No? Bueno, cada uno un mensaje para la cuenta de alto costo y yo cierro y les cuento mi pensamiento.
pienso que se debe disminuir el número de variables porque creo que hay variables que sobran. Y segundo, tener unos indicadores más exactos a lo que necesita el país. El indicador de mortalidad es básico, importantísimo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Yo le pediría que nos escuche, o sea, que nos cite. Hace más de 4 años que no nos cita a un consenso, no viene, ¿no? Entonces sí me parece que es muy importante que cuenten con nosotros, que igual somos los que estamos aportando los datos y podemos trabajar juntos para mejorar esa herramienta. Bueno, lo que le pido, en primer lugar, a mutuo propio, es poder reportar nuestras atenciones, ¿no? Eso venimos pidiéndolo ya desde hace rato. Y segundo, pues sí se hace necesario más participativa el manejo de la toma de decisiones, ¿no? Porque hay plata de por medio, porque hay dinero de por medio. Desafortunadamente tiene esas dos funciones. Entonces no puede ser taxativo de te pago o no te pago, o por qué le hiciste este Western Blot, sí o no, sino que tiene que haber una razón clínica detrás, y los que llevamos tiempo en VIH sabemos que las cosas no son blancas y negras, ¿no? Hay una gama de grises larguísima, ¿no? Que no todos conocen. Entonces eso implica que las decisiones sean consensuadas y que haya un grupo consultivo un poquito más democrático, sí. Bueno, me pidieron mi opinión. Yo soy el crítico número 1 de la cuenta de alto costo, a pesar de decir que trabajo muy de cerca con ellos por las actividades que tenemos conjuntas, porque he tenido la oportunidad de entrenar 4 grupos de auditores diferentes, como dice Mónica, cada año nos los cambian. Entonces así es muy difícil establecer una continuidad y una evaluación objetiva. Creo que todos estamos más encargados del proceso de tener un buen registro de la cuenta de alto costo para que nos califiquen bien y no perdamos nuestros convenios. Y creo que muchos también lo hacen así y el reporte no es del todo objetivo. ¿A qué me refiero? Sabemos y conocemos de algunos programas, de algunas EPS que nos están reportando a todos sus pacientes precisamente para salir bien calificados, para que los compensen un poquito mejor. Creo también que los indicadores hoy no son objetivos. Para mi gusto el mejor indicador de riesgo sigue siendo carga viral indetectable. Obviamente si tenemos carga viral indetectable la mortalidad va a ser menor. Y si uno mira, tenemos en ese 60% de indetectabilidad en el país, tenemos IPS con valores del 85, 82%, hasta donde me acuerdo son los máximos, y tenemos IPS con valores del 20% que yo no sé qué están haciendo. Y entonces mi crítica es, ¿y qué estamos haciendo con ese dato? ¿Por qué no vamos a esa IPS del 20% y le enseñamos? Y si no lo aprenden, pues tocará decirle, usted no puede volver a trabajar con VIH, ¿sí? O mirar a ver qué es lo que está ocurriendo. Y creo que tenemos que cambiar algunos indicadores, porque nos sobran indicadores, nos faltan algunos. Hoy no me quedaría con más de 10, me parece muy interesante meter el de la mortalidad pero estratificada. Me parece pues muy interesante empezar a medir qué tanto hacemos nosotros en nuestras IPS de VIH en pruebas de detección, porque a nosotros nos llegan muchos pacientes detectados, pero nos llegan las parejas de los pacientes o las familias de los pacientes. Y yo quisiera preguntarles cuántos hacen pruebas rápidas a su bolsillo, porque eso nadie nos las paga para esos pacientes. Pero también estoy de acuerdo con ustedes que es necesario hacer un nuevo consenso para redefinir estos indicadores. Y vuelvo y digo, el ánimo no era criticar o destruir el trabajo de la cuenta de alto costo. Todos estamos de acuerdo en que la información ha sido muy valiosa, pero necesitamos que esa información se vea de otra forma y se evalúe a las instituciones de otra forma y no por un proceso. Porque instituciones como algunas de las nuestras, me incluyo y conozco otras que tienen valores de indetectabilidad muy altos, la rajan porque no le hizo el CD4 el día anterior al cierre de la cuenta de alto costo. Y mi mensaje para la cuenta de alto costo es uno solo: por favor, reunámonos y hagamos un nuevo consenso. Los invito a un café. Muchas gracias.
Gracias, doctora, por acompañarnos y por hacer productiva esta mesa. Mónica, no sé cómo se pone esa cosa. ¿Las fotos? Ahí están, pero no sé.